Hola compañeras y compañeros de administración, vamos a continuar con las clases de derecho y estamos dentro de lo que vienen siendo los famosos bienes, pero antes de terminar con este tema, vamos a ver un tema nuevo que son los derechos subjetivos. Si a subjetivos le quitas la B, le quitas la E, no, perdón, le quitas la B, le quitas la T, la I y la V, dice sujetos. Entonces, los subjetivos es el derecho de los sujetos, el derecho de las personas, los que tenemos usted y yo. Simplemente vincula sujetos, personas con subjetivos y eso es todo. Un derecho subjetivo es que se refiere al derecho que tiene el sujeto, el derecho que tiene la persona. Pero bueno, este es el tema complementario o el tema siguiente de lo que estamos analizando en clase anterior. Ya vimos, compañeros, que las cosas o los objetos es el término coloquial de sentido común que manejamos para referirnos justamente a eso, a un objeto, a una cosa. Los administradores y los contadores utilizan bien el término mercancía, artículo, ¿sí? Pero nosotros, los de derecho, utilizamos más bien el concepto llamado bienes. ¿Qué son los bienes? Es el concepto jurídico o el término jurídico con que se designa a las cosas y a los objetos. Ya en términos profesionales es difícil hablar nosotros de cosas, es decir, de referirnos a esto como una cosa, un objeto. Lo correcto es hablarle como los bienes. De esta manera la palabra bienes, espero la agregues a tu diccionario, a tu léxico, para que cualquier cosa, cualquier objeto al cual tú te refieras, lo correcto serían los bienes. Aunque reitero que en términos administrativos o en términos de contabilidad o de comercio, más bien se dice la palabra artículos, productos o mercancías. Al final, artículos, productos, mercancías, bienes son lo mismo que cosas y que objetos. Pero objetos y cosas es el término de sentido común, en el sentido coloquial como nos manejamos, nos expresamos. El término artículos, mercancías, productos es el término que utilizan los comerciantes, el que utilizan lo que viene siendo dentro de la administración y dentro de lo que es la contabilidad. Y los de derecho utilizamos más bien el término bienes. ¿Sale? Vimos en clase anterior la gran cantidad de bienes, cómo se clasifican. Hablamos de los bienes muebles, los bienes inmuebles, los bienes mostrencos, los bienes vacantes, los bienes fungibles, los bienes no fungibles, que aunque aparentemente no encuentras ninguna relación, bueno, ahorita, pero en la práctica vas a encontrar mucho sobre esto. Y habría que precisar qué tipo de bien es el que vamos a comprar o adquirir y por tanto entender su naturaleza. Visto puesto lo que son los famosos bienes, los bienes muebles, los bienes inmuebles, los mostrencos, los vacantes, los consumibles, los no consumibles, los fungibles y los no fungibles, vamos ahora a ver a los famosos bienes divisibles. ¿Cuáles son los bienes divisibles? Son aquellos que podemos dividir, aquellos que podemos fraccionar, aquellos que en consecuencia podemos separar, pero que no van a perder por tanto su valor. Van a seguir siendo lo mismo. El hecho de que yo los corte, de que yo los divida o que yo los fraccione, no indica por tanto que pierden su valor, al contrario, se mantiene. Por ejemplo, tenemos el caso de la madera. La madera pues la trozamos en X cantidades, no sé, 1 metro, 2 metros, centímetros y sigue valiendo lo mismo. Igual la tela. Compramos 1 metro de tela, 2 metros de tela, o X cantidad de tela, el valor sigue siendo el mismo, llámese franela, llámese nylon o llámese manta o cualquier otro tipo de tela. Como estos bienes, aunque se fraccionen, aunque se dividan en cantidades grandes o cantidades pequeñas, no va a alterar su valor, van a seguir manteniendo, claro. No filosofemos y me digas, bueno, maestro, no vale lo mismo 1 metro de tela que 2 metros de tela. Bueno, es obvio que no, pero en sí, el hecho de que yo divida la tela en grande o pequeña proporción sigue teniendo un valor, sigue teniendo un precio. Igual los terrenos. Los terrenos son bienes divisibles al fraccionarlos, al separarlos, el terreno, inclusive hasta pueden tener un mayor valor. Eso dice que los bienes divisibles son los que podemos dividir, los que vamos a separar sin que se pierda su valor. Los metales, como es el caso de la varilla, que utiliza mucho en la construcción, en donde el albañil luego hace cortes de diferente longitud o diferente largo, pues siguen siendo lo mismo, siguen valiendo lo mismo y no se altera, por tanto, tampoco su naturaleza, su esencia. No dejan de ser inservibles o no dejan de ser útiles en caso de que se fraccionen, se dividen o se separen. Es decir, los famosos bienes divisibles. En observación a los bienes divisibles por razones obvias, pues tenemos por tanto a los bienes indivisibles. Los bienes indivisibles son aquellos que, eso sí, no podemos dividir, no podemos fraccionar, no podemos separar. Porque si los fraccionamos, los dividimos o los separamos, simplemente pierden su valor. Y no solo pierden su valor, sino pierden su funcionalidad. Y por perder su funcionalidad, pues obviamente pierden, por tanto, lo que viene siendo su valor. Un reloj está integrado por varias partes
y no lo puedo yo dividir, lo puedo separar. Porque al dividirlo, al separarlo, pierde no solamente su valor, sino pierde también lo que viene siendo su funcionalidad. Un coche de la misma manera. Un coche no lo puedo trazar en 4 partes, en 3 partes, me quedo con la mitad, me quedo con lo demás. Simplemente pierde su valor. Que si nos ponemos a filosofar, bueno, presionando las llantas aparte, viendo la defensa aparte, las parabrisas aparte, bueno, ya es otra cosa. Pero en sí, estos tipos, de bienes perderían su esencia, perderían su naturaleza, perderían por tanto su utilidad. Y aunque los separemos por partes, en consecuencia pierden su esencia, pierden por tanto lo que viene siendo la importancia de lo que son. Los ejemplos típicos los tenemos en las joyas, los tenemos por tanto en los relojes, en los automóviles y en muchos bienes más, los cuales son indivisibles por naturaleza. No los podemos separar, no los podemos dividir, no podemos quitar sus partes, porque en consecuencia perderían su funcionalidad y lo que es peor, perderían por tanto su valor. ¿Ya vieron? Entonces ahí tenemos los bienes divisibles y los bienes indivisibles. Otra clasificación más son los bienes simples. Los bienes simples son los que forman una unidad, forman un todo. Son bienes que no podemos, por tanto, es decir, que están constituidos por varias partes, sino que es un todo, es una unidad, y por tanto no podemos separar, no podemos considerarlo por partes diversas. Por ejemplo, la moneda es un metal que tiene figura, lo que usted quiera, pero que es una sola pieza, una sola unidad, es un todo. En consecuencia, son bienes simples porque están constituidos por una sola cosa, por un solo material, por un solo bien y no pueden, por tanto, estar constituidos por otras partes. Una estatua de mármol, una estatua de barro, una estatua de cobre, una estatua de bronce, una estatua de plata, lo que usted quiera, también es un bien simple porque está constituido de una sola pieza, está constituido de tal manera que conforma en sí toda una unidad, constituye todo un todo. Una mesa de igual manera. La mesa, por tanto, está constituida por un solo material que, dada su forma, pues tiene sus patas, tiene, por tanto, quiere diciendo su parte central, pero en esencia, es un bien simple que está constituido por una sola pieza y constituye, por tanto, una unidad. Es obvio que si a la mesa le quitamos su tabla principal o le quitamos, por tanto, sus patas, pues pierde su utilidad. Lo mismo la moneda, si la trazamos, la cortamos, pues pierde su valor. Difícilmente podríamos cambiar una moneda faltándole una parte, por ejemplo, un billete también. El billete es una unidad, forma un todo, constituye una unidad. De tal manera que debemos de mantenerlo de forma íntegra, de forma total, de forma absoluta, para que tenga su valor, su funcionalidad y por tanto su finalidad. Los libros de igual manera. Los libros son hojas, los libros por tanto tienen pasta, los libros por tanto constituyen en sí una unidad, un solo todo, y por tanto esos serán los famosos bienes simples, compañeros, ¿sí? Parecido, si tú quieras, a los divisibles, pero hay algunas diferencias que ahorita espero usted vaya percibiendo y vaya dándose cuenta. Por razones obvias, en contraposición a los bienes simples, pues tenemos ahora a los bienes compuestos. Los bienes compuestos son los que no forman un todo, pero para formar ese todo deben de estar integrados por varias partes perfectamente bien engranadas, bien coordinadas, perfectamente bien establecidas. De tal manera que ese todo solo existe si las partes las juntamos, las integramos, como un rompecabezas. Una pieza de un rompecabezas pues no tiene ninguna razón. Pero si todas las piezas las juntamos, armamos el rompecabezas, ya entonces el rompecabezas tiene una imagen, tiene una utilidad, tiene una funcionalidad. Los bienes compuestos, a diferencia de los bienes simples que se constituyen en un todo, en una sola unidad, con un solo material, los bienes compuestos no tanto forman una unidad o la forman, pero la forman o la integran por varias partes. Se integra por varias partes, por varios compuestos para dar lugar a lo que viene siendo ese bien. El coche, pues nos podemos analizar, pues el coche simplemente es un conjunto de motor, palancas, frenos, sillones, asientos, faros, rines, infinidad de cosas, parabrisas, ventanas, puertas, es decir, no es como la moneda, que es una sola, que es un todo. El coche es un todo, pero necesita estar integrado por varias partes y el simple es una sola parte, un solo todo. No se diga la computadora. Ahora tiene circuitos, tiene chips, tiene cables, tiene tablero, tiene pantalla, tiene el PC y tiene infinidad de cosas. Tiene el mouse o el ratón. Entonces, como puedes ver,
no está integrado de una sola pieza, de una sola unidad, de un solo todo, sino que para poder ser esa unidad o ese todo, necesita forzosamente estar integrado, conformado por otras piezas, por otras partes, para integrar lo que viene siendo el famoso bien compuesto. Bueno, tenemos las universalidades. Dentro de los bienes compuestos están las universalidades. Las universalidades son varios bienes que conservan su unidad, mantienen su unidad, pero que a su vez van a dar lugar a lo que viene siendo un universo. Ejemplo, la colección de monedas. La colección de monedas es algo que vale en toda su unidad, pero esta unidad no es como la moneda integradas todos en una sola, sino que están formadas por varias monedas de diferente tamaño, diferente valor, diferente nacionalidad, diferente presentación, pero en sí constituyen un universo llamado colección de monedas, igual una biblioteca o un librero. Un librero está conformado por una gran cantidad de libros, de todo lo que tú quieras, de ciencia, de cultura, de conocimiento, de motivación, lo que usted desee. Pero a pesar de ser eso, estos bienes constituyen lo que viene siendo un universo. Aunque mantienen su individualidad, sin embargo, integrados todos ellos constituyen una universidad, constituyen un universo de bienes, de objetos o de cosas. Es el caso de la colección de monedas, la colección de minerales que mantienen su individualidad. Al tener este tipo de colección de timbres postales, por ejemplo, también son individuales cada timbre, pero constituyen un universo para poder formar esta colección de timbres, esta colección de libros o de bibliotecas, esta colección de monedas. Tenemos ahora los bienes principales. Los bienes principales son los que existen por sí solos, que no necesitan estar anexos o estar dentro de otros para tener o poder mantenerse. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, la casa y los coches, son bienes principales, por sí solos están. Por sí solos se encuentran, están determinados y no requieren de otra situación más. Es decir, el coche, comunidad. Si tú me dirás, bueno, maestro, pues se le quito el motor, se le quito los asientos, bueno, no filosofemos, ahorita tomamos las cosas así, como lo que viene siendo un bien principal. Un principal es el que existe por sí mismo, el que está por sí solo y que no necesita de otros bienes, que si bien la casa requiere ventanas, pero las ventanas quedan adheridas a la casa. Y no podemos concebir una casa sin ventanas, una casa, por tanto, sin puertas, dejar de ser casa, dejar de ser pues nada más ahí una obra en mano negra, como le llaman, perdón, una obra negra, no mano negra, una obra negra. Hablamos de un coche sin motor, pero pues no tendría lo que es su funcionalidad, su utilidad. Entonces, para que tenga su funcionalidad, su utilidad, esta casa debe tener puertas, ventanas, debe tener coche, parabrisas, lo que tú quieras. Estos son los bienes principales. Una vez constituidos, pues no depende de nadie más que ellos solitos están constituido un bien principal. En relación a los bienes principales, por razones obvias, están los bienes accesorios. Los bienes accesorios son aquellos que se integran a un principal, que para que tengan utilidad, tengan finalidad, tengan por tanto una costeabilidad, necesitan estar adheridos, integrados a otros. Ahora veamos la cosa al revés. Una puerta es un bien accesorio. Esta puerta por sí sola, recargada en la pared, pues no tiene ninguna utilidad, ninguna funcionalidad. Siempre perderá su valor, no tendrá importancia y es que hará la puerta, pero sin ninguna utilidad. Lo mismo las ventanas. Pero en cambio, cuando las adherimos, las integramos a una principal como es una casa, entonces ahí ya tienen lo que viene siendo su valor. Pues los bienes accesorios son los que no pueden existir por sí solos, por sí mismos. Porque por sí mismos, pues perderían su utilidad, perderían su valor. Ejemplo, el motor de un coche, por sí solo perdería su importancia, su valor. De estar integrado a un coche para formar un bien compuesto y por tanto tener esa utilidad y esa funcionalidad. Los bienes accesorios son los que dependen o los que su valor, su importancia, su funcionalidad va a depender de que queden adheridos completamente a otros. ¿Sí? No podrán tener el mismo valor, la misma funcionalidad si no están adheridos. Una puerta, un zaguán, por muy bonito que esté, por muy hermoso que esté, hecho de material, inclusive hasta de oro, perdón por la exageración, pues no lo coloques en una puerta, en un museo, en una casa habitación, lo coloques en una puerta como esto, pues simplemente no tiene ninguna utilidad, ninguna funcionalidad, ningún valor en importancia. Entonces, bueno, el oro vale por sí mismo. Bueno, vale por sí mismo, pero se supone que lo podemos agregar como bien accesorio a otro. Ejemplo, no es lo mismo, vamos a decir, un pedazo de oro, una pepita de oro,
a integrarlo a un anillo, a una especie de collar con otra cadena, de tal manera que ahí su valor y la forma en cómo se utilizó, la forma en cómo se manipuló o se manejó para considerarlo como una joya, como un arete o un collar, pues le va a dar un poco de mayor valor. ¿Sale? Eso los bienes accesorios. Ahora tenemos los bienes de dominio público en contraposición a los bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público son los que pertenecen al gobierno. Son aquellos en donde el gobierno, la autoridad, es el dueño, el propietario de esos bienes. Sabemos que la autoridad, desde un policía, agente de tránsito, hasta los gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, el poder ejecutivo, el poder judicial, necesitan pues tener oficinas, necesitan pues tener escritorios, necesitan tener por tanto mobiliario, etcétera. Entonces, en este caso, son bienes que pertenecen a la federación, que pertenecen al Estado, son bienes que pertenecen por tanto a la autoridad. Los bienes de dominio público son todos aquellos que pertenecen al Estado, al gobierno, a la autoridad. Dicho de otra manera, son aquellos cuyo propietario, cuyo dueño viene siendo el Estado, viene siendo la autoridad, a través de las secretarías de Estado, a través de la presidencia, a través de la Cámara de Diputados, Senadores, a través de lo que viene siendo los ministros, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el Estado, la autoridad, para poder cumplir sus funciones, pues necesita también tener escritorios, necesita tener varias cosas, pantallas. Entonces, cuando eso es adquirido, pero no a título personal, sino a título de la federación, y la federación siendo entonces por tanto la dueña, eso vienen siendo los bienes de dominio público. Los que pertenecen al Estado, los que pertenecen al gobierno, los que pertenecen a la autoridad. Ahora, dentro de los bienes de dominio público tenemos varios bienes. Tenemos los bienes de uso común. Los bienes de uso común son las tierras, las aguas, los minerales, las montañas y todos los recursos naturales que se encuentran dentro de lo que viene siendo un país y que por tanto pueden ser usados o utilizados incluso por particulares. Previo permiso, previa autorización que el Estado le proporciona a todos ellos. Sabemos que por mandato legal las aguas y las tierras que se encuentran en nuestro territorio pertenecen a la nación. Y por nación entendemos el Estado, entendemos el pueblo. Pero entendemos que el pueblo, para que pueda disponer de esos minerales, de ese oro que está en esa mina, de esa explotación de ese manto acuífero, de lo que viene siendo los recursos naturales de los bosques, no nada más es agarro y exploto y llevo a cabo la explotación de esa mina, la explotación de ese bosque, la explotación de ese manto acuífero. Necesito forzosamente que esos bienes sean autorizados, dados en concesión, en permiso, en licencia, y de esta manera yo particular pueda explotarlos o yo ciudadano pueda explotarlos, pueda por tanto incluso vivir de ellos. Pero como son de uso común, y aunque son de uso común que pertenecen a la nación, pertenecen al pueblo, a la sociedad, para llevar un orden, una administración, se necesita que la autoridad te dé ese permiso, esa licencia, esa concesión, esa autorización, y en consecuencia no podamos tener problemas con ese manto acuífero para mi uso personal, para el uso del riego de mi huerta, de mis plantas, de mi cosecha, etcétera, la explotación de una mina de oro, de una mina de plata, de una mina de hierro, de cobre que encontré, pues necesito que el gobierno me dé ese permiso y no tenga por tanto la legalidad que tiene o que requiere por tanto lo que viene siendo la ley. Esos eran los bienes de uso común. Pero dentro de los bienes de dominio público también tenemos los bienes destinados a un servicio público. Sabemos, compañeros, que nosotros los ciudadanos que vivimos en una ciudad necesitamos servicios públicos, como son, entre otros, escuelas, hospitales, campos deportivos, carreteras, puentes, compañeros, servicios de la luz, obviamente los postes, servicios del agua, los acueductos o lo que viene siendo la tubería. Requerimos, por tanto, centros de recreación, de esparcimiento. Necesitamos, por tanto, museos, necesitamos, por tanto, mercados públicos. De esta manera, el Estado nos proporciona servicios públicos. Tiene el IMSS, que es del Estado, que es un organismo trazado del Estado, y tiene muchos hospitales. Entonces, ese edificio que es del Estado lo está destinado a un servicio público. Aunque yo soy el dueño, lo está destinado para que ahí se atiendan a los enfermos, a los pacientes, a la gente que requiere atención médica.
Yo en un espacio que está ahí llano, que nadie no ocupa, pues voy a construir ahí una unidad deportiva, con canchas de fútbol, de básquetbol, con juegos mecánicos, con varias cosas. Entonces, aunque yo soy el dueño de ese terreno y por tanto de ese mobiliario, de ese cancha de fútbol, de ese gimnasio, todo lo que le he puesto, el dueño viene siendo el Estado. Pero se entiende que la gente lo ocupa como eso, como usuario, más no como propietario. En consecuencia, esto es ya un bien de servicio público. Igual las escuelas, todas las escuelas. Las escuelas que pertenecen al Estado, el Estado no puede disponer de ellas porque las destinó a un servicio público que es educación, enseñanza a niños, jóvenes, adultos, etcétera, etcétera. En consecuencia, aunque el Estado mantiene la propiedad de esas escuelas, primaria, preescolar, secundaria, preparatoria, licenciatura, el Estado, sin embargo, conserva la propiedad, más no la posesión, que ya veremos en otro oportuno cuál es la diferencia entre propiedad y posesión, pero que ahorita simplemente el Estado, aunque es el dueño, no la destina para su uso exclusivo, para su uso personal, sino que la destina precisamente para un servicio público y la población como usuario puede disponer del mismo sin ningún problema, sin ninguna situación desagradable. Y por último, los bienes de dominio privado son los que pertenecen a los particulares, a las personas. Bienes de dominio privado son los que pertenecen a las personas, a los particulares, a las empresas, que no siendo autoridades, no siendo personas en su función o carácter público, pueden tener. De esas, las casas que usted tiene, su papá, la casa que de mamá tiene, etcétera, son bienes de dominio privado porque los dueños propietarios de esos bienes son justamente los particulares. Las empresas privadas, las personas tienen el carácter de autoridad, el carácter de poder, el carácter de gobierno. ¿Sí? Con esto terminamos esta parte de lo que son los bienes. Vamos a entrar a un nuevo tema para que de esta manera sigamos avanzando en nuestro curso de conceptos jurídicos fundamentales o también llamado fundamentos de derecho. El tema que vamos a ver a continuación son los famosos derechos subjetivos. Ya te dije al principio, a subjetivos quítale la B, quítale la T, la I y la V, es decir, quítale TIP, quítale la B, la T, perdón, la I y la V, y dice sujetos. ¿Qué son los derechos subjetivos? Los derechos que tienen los sujetos. Los derechos que tenemos tú y yo somos sujetos, tú y yo somos personas. Pues de aquí sujeto no se toma en plan despectivo, sino en un término que se utiliza para designar a los individuos, a las personas. Entonces nos llaman los sujetos. Entonces, los derechos subjetivos son los derechos que tienen los sujetos, que tienen las personas que tenemos usted y yo. Y la ley establece una gran cantidad de derechos a favor de las personas, sean personas físicas o sean personas morales. Que ya vimos al principio, no se te olvide que es una persona física y que es una persona moral. Entonces, tanto yo en lo individual como la empresa en lo general o en lo colectivo tiene derechos subjetivos. ¿Cuáles son los derechos subjetivos? Son los derechos que tienen los sujetos, las personas, los individuos, los seres humanos, para exigir, reclamar, solicitar, pedir el cumplimiento de una obligación o el pago de una prestación. Cuando decimos, es que yo tengo el derecho, estás haciendo alusión que tienes un derecho subjetivo. Es que a mí no me la van a hacer. Yo de que les cobro, les cobro. Y de que me pagan, me pagan. ¿Qué es lo que te impulsa a hacer esas presiones? A que tú te sientes con derechos, a que tú te sientes con autoridad. Porque la ley te reconoce ese derecho de exigir, de reclamar, de solicitar. Ah, no, y esto no se queda así. Y no se va a quedar así, ¿eh? Yo voy a hacer todo lo posible, pero de que me regresa, me lo regresa. Y de que se va a la cárcel, se va a la cárcel, pero yo voy a pedir y voy a hacer. Es decir, tú estás manejando en la práctica ese tipo de derechos que tú y yo tenemos. Y que la ley reconoce y que por tanto vamos a hablar cuáles son esa gran cantidad de derechos y cómo se clasifican. Reiteramos, derechos subjetivos son los derechos que tienen los sujetos, las personas, los individuos, los seres humanos, usted y yo en lo particular, en lo individual, pues son derechos del sujeto. Y cada uno de nosotros tiene derechos para exigir, reclamar, solicitar, pedir el cumplimiento de una obligación o el pago de una prestación. Ah, no, yo iré con la escuela y decir que me dé mi certificado. Ah, no, yo voy a ir y que me den esto. Estás tú exigiendo, estás solicitando. Ah, no, yo ya pagué mis impuestos. No, yo ya pagué lo del predial. ¿Cómo que van a embargar si yo pagué mi predial? ¿Qué les pasa? ¿Tan tontos o qué? Ve, ¿qué es lo que te impulsa
a ponerte en esa actitud, pues que te inconscientemente o indirectamente entiendes que tú tienes ese derecho, esa facultad para exigir, para reclamar, para solicitar. Esos son los derechos subjetivos. Ahora, ¿cómo se clasifican los derechos subjetivos o cómo se dividen en varias categorías? Realmente tenemos los derechos subjetivos públicos. ¿Cuáles son los derechos subjetivos públicos? Los derechos que tienen todas, absolutamente todas las personas. Son derechos que todas las personas, por el simple hecho de ser raza humana, especie humana, los tenemos. Sin importar nuestra edad, niños, grandes, viejos, adolescentes, pubertos, todos tenemos esos derechos. Sin importar nuestro sexo, somos hombres o somos mujeres. Sin importar nuestra tendencia sexual, si somos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, transvestis, lesbianas y todo tipo de tendencias sexuales. El simple hecho de que tú eres un ser humano, eres una persona, tú tienes estos derechos subjetivos públicos, sin importar tu religión. Lo mismo el católico que el cristiano, que el protestante, que el budista, que el ateo, inclusive hasta el demoníaco, el satánico. Todos ellos, por el simple hecho de ser raza humana, tienen esos derechos, sin importar mucho menos tu raza o tu color. Negros, blancos, morenos, europeos, asiáticos, extranjeros, nacionalidad, todos tenemos esos derechos. Esos derechos subjetivos públicos vienen siendo lo que se conocen como los derechos humanos o también como se les llama las garantías individuales, que tienen todas las personas, aunque garantías individuales, bueno, nos metemos ya en esa bronca lo que hablamos. Son derechos que pertenecen nada más a los ciudadanos de un país y no a los extranjeros. Pero en esencia, los derechos objetivos públicos son los derechos que tienen todas, absolutamente todas las personas. Por el simple hecho de que somos seres humanos, pertenecemos a la raza humana, a la especie humana, sin importar ninguna condición social, económica, política, cultural, étnica, geográfica o lo que tú quieras, inclusive biológica, sin importar nuestras tendencias, nuestros gustos, nuestras aficiones o lo que tú quieras. Son derechos que hoy conocemos como los derechos humanos, que tenemos todos de forma absoluta y que el Estado lo que hace es respetarlos, reconocerlos y aceptarlos. Y que todos, desde los niños, adolescentes, pubertos, jóvenes, adultos, a la tercera edad, longevos, ancianos, senectos, etcétera, los van a tener. Toda la raza, las culturas van a tener, aunque no estés en tu país de origen, vas a tener esos derechos subjetivos públicos, ¿sale? Son los conocidos como los derechos humanos o de alguna manera y de alguna con cierta cuestión, las famosas garantías individuales, ¿sale? Bueno, además de los objetivos públicos tenemos los derechos subjetivos políticos. Esos son más limitados, son más restringidos que los primeros, los públicos. ¿Por qué? Los políticos son los que tienen un sector específico o determinado de la población. ¿Sí? No los tienen todos. Solamente una parte de la población, solamente un sector específico de la población. Concretamente, los ciudadanos. Los ciudadanos en nuestro país, que son los mayores de edad y que son mexicanos que nacieron en este país, son los únicos que pueden tener derechos objetivos políticos. Un extranjero no tiene derechos objetivos políticos. ¿Por qué? Un extranjero no puede votar y participar en nuestras elecciones. Lo mismo, nosotros no podemos participar en las elecciones que acaban de pasar entre Biden y Donald Trump. ¿Por qué? Porque no somos norteamericanos, somos mexicanos. Entonces, como puedes ver, estos son más limitados. Solamente los tienen un sector específico de la población, concretamente los ciudadanos. Nosotros como mexicanos podemos participar y no solamente votar, sino participar como votados, es decir, como candidatos a gobernador, a presidente municipal, a diputado, senador. Y difícilmente, más que difícilmente, imposiblemente, un extranjero no puede aspirar a un cargo público dentro de nuestro país precisamente por eso, por ser extranjero. Los menores de edad, aunque son mexicanos, no tienen todavía el carácter de ciudadanos. Un menor de edad, por tanto, no puede aún votar, no puede participar en las elecciones ni para votar, ni para que lo elijan, así tenga 17 años o 16 para ser candidato, porque aún no es ciudadano y por tanto no tiene estos derechos objetivos políticos. Nosotros sí podemos participar en manifestaciones, en mítines, a favor, en contra del gobierno, a favor, en contra de un partido, a favor, en contra de Donald Trump en la embajada norteamericana. Pero como ciudadanos tenemos esos derechos políticos. Pero un extranjero no puede participar en manifestaciones, en mítines en contra de las autoridades mexicanas, en contra de algunas cosas.
porque no está en su país, viceversa. Nosotros también los mexicanos no podemos ir a Estados Unidos, ir a protestar en contra de Trump, que no reconoce a Biden, o lo que usted quiera, o ir a protestar en contra de la Border Patrol o la patrulla fronteriza que maltrata, que inclusive denigra y mata a los mexicanos, a los ilegales. ¿Por qué? Porque no estamos en nuestro territorio y no tenemos ese derecho. Como hemos visto recientemente en Estados Unidos, ha habido muchas manifestaciones, muchas marchas que inclusive terminan en violencia. ¿Pero qué tienen eso? Porque tienen ese derecho objetivo político. Vamos a ver, los derechos objetivos públicos los tienen todas las personas, son públicos para todos. En cambio, los políticos son limitados. Los tienen cierto sector de la población, concretamente los ciudadanos mayores de 18 años, para que puedan participar activamente, dinámicamente, en los problemas y resolución de los conflictos sociales, políticos que cuentan nuestro país. Esos serían los derechos subjetivos políticos. Tenemos ahora los derechos subjetivos privados o también llamados derechos subjetivos civiles. Son los derechos que tenemos las personas en nuestras relaciones privadas, nuestras relaciones íntimas dentro de una sociedad. Aunque usted y yo pertenecemos a una sociedad y estamos dentro de una sociedad, nosotros tenemos relaciones privadas íntimas, personalísimas, en donde solamente interviene mi mamá y yo, o mi esposa y yo, o mis hijos y los papás. Son relaciones donde la sociedad, salvo que maltrate a los niños, pero no vamos aquí a filosofar, simplemente verlo de esa manera, nadie se puede meter. El vínculo entre los esposos, problemas son de ellos, son exclusivos de ellos. Y así como ellos provocan los problemas, porque ellos los resuelvan. Nadie debe meterse en la vida íntima de las dos personas. Nadie debe meterse en la forma en cómo se educa a los hijos en términos correctos. No nos metamos a filosofar. Oiga, maestro, pero si veo que lo maltratan y lo... Bueno, ya nos estamos saliendo un poquito de la esencia de la clase. En esencia, derechos objetivos civiles o privados son los que tenemos usted y yo dentro de la sociedad, pero que son de carácter estrictamente personal, estrictamente individual, estrictamente íntimo. La relación entre los esposos es una relación íntima, privada en todos los sentidos. Cómo educan a los hijos, a dónde se van de vacaciones, cómo administran su dinero, con todo respeto, sus relaciones sexuales es cosa de ellos, nada más de ellos. Ahí se debe meter si tienen o no tienen relaciones, es una relación íntima. La relación que tiene usted o tenemos como padres o como hijos con una familia también es nuestra. Es una relación entre padres e hijos, es una forma que se da entre ellos dos. ¿Por qué? Porque siendo ellos parientes, siendo ellos ascendientes, como se dice, de la misma sangre, es una relación íntima en esa familia, una relación personal que solo ellos son los que tienen que ver. Y no tenemos que estarnos metiendo en que si la hija ya anda con el otro, que si la hija anda de... son relaciones privadas, relaciones íntimas. Relaciones privadas son entre nosotros. Las relaciones entre los socios de una empresa, entre los dueños de una empresa, cuando son varios los socios, son relaciones privadas, relaciones íntimas, en donde las decisiones, en donde las cosas las van a tomar entre ellos. Ellos como los dueños son los que deciden, son los que autorizan, y si la riegan, pues la regaron ellos, se equivocaron ellos. Pero nadie debe meterse, salvo que soliciten el consejo, la asesoría de un tercero para que los oriente o los apoye o los ubique perfectamente. Pero en sí son relaciones privadas, relaciones íntimas. La relación entre un comprador y un vendedor, entre el arrendador y el arrendatario, es decir, el casero y el inquilino, entre el depositante y el depositario, son íntimas, son personales, solamente son entre ellos dos. Y entre ellos dos se dan esos problemas, esos conflictos y esas soluciones, y nadie debe meterse porque son relaciones íntimas, personales, privadas. Por eso se llaman derechos subjetivos privados o derechos subjetivos civiles, compañeros. Dentro de los derechos subjetivos civiles, aquí está, entonces acuérdate, los derechos subjetivos son derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos políticos y derechos subjetivos privados o también llamados civiles. Dentro de los derechos subjetivos civiles o privados tenemos los derechos subjetivos personalísimos, y así lo destaco, personalísimos, porque así la ley lo maneja, personalísimos. ¿Cuáles son los personalísimos? Los que son exclusivos, propios de una persona, de un individuo. Y aquí no hablamos de dos personas, los derechos entre los esposos, los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos, no.
Aquí hablamos de los hechos personalísimos, es decir, que pertenecen a una sola persona, a un solo individuo, y que nadie más puede meterse con los derechos. Ejemplo, todos tenemos derecho a un nombre, nombre con N de niño, o sea, no hombre con H, no, si no nos ilusionamos todos, no. Tenemos derecho a un nombre que es propio, un nombre que nadie puede usar, que nadie puede ostentar, sino solamente el legítimo propietario. Que nadie puede robar tu identidad porque solamente eres uno, que habrá homónimos. Habrá personas con mismos nombres y mismos apellidos, pero difícilmente habrá con otros datos que ya vimos nosotros en sujetos o personas del derecho. Ya vimos que todas las personas jurídicamente tenemos atributos, tenemos un nombre, un domicilio, un patrimonio, un estado civil, un estado político. Tenemos, por tanto, eso que nos distingue jurídicamente a las personas. Entonces nosotros tenemos ciertos derechos que son personalísimos, que nos pertenecen a nosotros y que nadie más puede utilizar o puede emplear. El derecho que tiene el testador o la persona para hacer su testamento, para decir él solito a quién le entrega sus bienes y a quién no le entrega. Nadie debe de meterse. Es un derecho que solo tiene el propietario de esos bienes, el padre de la casa. Por eso cuando vimos, creo esto, te hacía ver que cuando se hace un testamento, pues el notario debe tener el cuidado, no debe, sino tiene el cuidado de que nadie se encuentre alrededor del testador, para evitar que con las miradas, para evitar que con las amenazas de manitas, aguas, y nada más, no me nombras a mí la dueña de la casa y vas a ver cómo te va a ir. Y nada más, jefe, no me dejas el dinero que tienes en el banco y vas a ver, te accede al notario, a ver si te doy medicinas, a ver si te doy tu tratamiento y de unas que te mueras, viejo infeliz. Digo, exagero, pero así son las cosas. Entonces, como puedes ver, son derechos que solo le pertenecen de forma exclusiva, de forma privilegiada a las personas. Y el ejemplo concreto, insisto, es el nombre. Tu nombre es tu identidad y que nadie puede usurpar bajo la comisión de un delito. Y que solo tú eres la única persona capaz de que a tu nombre, todo lo que está a tu nombre, lo puedas exigir, lo puedas hacer valer y por tanto lo puedas defender. Esos son los derechos subjetivos personalísimos. Por eso la ley hace mucha alusión y no te habla de derechos subjetivos personales, sino te los califica señalando personalísimos, únicos, exclusivos, propios, individuales de cada una de las personas. Donde nadie puede meterse en lo que viene siendo nuestros derechos. La libertad es un derecho personalísimo. ¿Por qué? Porque es un derecho donde tú decides, donde tú eres libre de escoger y determinar sin que nadie influya sobre tus determinaciones. Y nadie debe de, por tanto, indicarte, señalarte, amenazarte lo que debes de hacer. Son derechos personalísimos. El uso de tu libertad es exclusivo. El marco de tu libertad es personalísimo. Lo que tú hagas a nombre de la libertad, eres tú el responsable y el único responsable. Y si por uso de la libertad cometiste el error o llegas a hacer algo indebido, pues el que asume la responsabilidad eres tú. Yo no puedo decir, es que él me aconsejó, él me dijo. En fin, en esencia, esos son los derechos subjetivos personalísimos. Bueno, además de derechos subjetivos personalísimos, dentro de los derechos subjetivos civiles o privados, tenemos otros derechos. Son los derechos subjetivos patrimoniales. ¿Cuáles son los derechos subjetivos patrimoniales? Los derechos que tienen las personas, pero que son cuantificables en dinero. ¿Cuáles son los objetivos patrimoniales? Los derechos que tienen las personas, pero que son cuantificables en dinero. Ejemplo, nuestras cosas, nuestros objetos, nuestro coche, nuestra casa tiene un valor, tiene un precio. Pero esa casa, ese coche me pertenece a mí. Por tanto, es mi derecho que tengo sobre esa casa, sobre ese coche, y que además es un derecho, pero que está cuantificable en dinero. Esa casa vale 10 millones, 100 mil, 200 mil pesos. Es un derecho, pero que está cuantificado en dinero o que podemos cuantificar en dinero, compañeros. Todo lo que tenemos, nuestra ropa, nuestro portafolio, nuestros libros, cuadernos, etcétera, etcétera, son derechos, son bienes que tenemos el derecho sobre ellos, a disponer sobre ellos, pero que pueden ser cuantificables en dinero, que los puedo vender por un precio. Si te vendo mi coche, pero vale tanto. Si te vendo mi casa, pero vale tanto. Si te vendo mi laptop o te vendo mi celular, pero valen tanto. Entonces son derechos que podemos cuantificar en dinero y por tanto podemos exigir ese dinero.
¿Quieres mi casa? Pues págame los 100,000 pesos. ¿Quieres mi celular? Pues págame los 8,000 o los 12,000 o los 20,000 pesos del celular. Esos son los derechos subjetivos patrimoniales, es decir, los derechos que podemos cuantificar en dinero. Ahora, dentro de los derechos subjetivos patrimoniales tenemos dos derechos. Los derechos subjetivos reales y los derechos subjetivos de crédito. ¿Sale? Otra vez. Dentro de los derechos subjetivos patrimoniales tenemos a los derechos subjetivos reales o simplemente derechos reales y a los derechos subjetivos de crédito o simplemente derechos de crédito. Entonces, repasando, los derechos subjetivos se clasifican en derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos privados, perdón, derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos políticos y derechos subjetivos civiles o privados. Sí, derechos subjetivos públicos, políticos y privados o también llamados civiles. Esos son los tres. Ahora, dentro de derechos subjetivos privados o civiles, tenemos dos. Los derechos subjetivos personalísimos y lo que vienen siendo los derechos subjetivos patrimoniales. ¿Sale? Dentro de los subjetivos privados o civiles tenemos a los derechos subjetivos personalísimos, derechos subjetivos patrimoniales. Muy bien. Ahora, dentro de los derechos subjetivos patrimoniales, estos que tenemos aquí en pantalla, que son los que podemos cuantificar en dinero, tenemos a otros dos, que son los derechos de crédito o derechos subjetivos de crédito y los derechos reales o derechos subjetivos reales. ¿Cuáles son los derechos de crédito o derechos subjetivos de crédito? Los derechos que tiene la persona sobre otra persona. Para mandarla, para ordenarla, para exigirle, para pedirle, para indicarle, para darle instrucciones. ¿Qué son los derechos subjetivos de crédito? Los que yo tengo o los que usted tiene sobre otra persona para ordenarle, para mandarle, para exigirle, para pedirle, para solicitarle. El hecho que tenemos para decirle a los menores de edad que deben de pintar la casa, que deben de ayudar a mamá, que deben de ponerse a estudiar. Es el hecho que tengo yo de mandar, de exigir, de pedirle a otra persona. El hecho que tiene el mandante sobre el mandatario. Usted va, se presenta a mi nombre en presentación y le pide que nos den el dinero que me deben, que usted está autorizado para que recoja en mi nombre ese dinero. Usted va con el notario, le exige y le dice que urge esa escritura, que de mi parte, que si no va a dar esa escritura lo vamos a demandar porque esa escritura me está urgiendo y me está causando muchos problemas la falta de no tenerla en este momento. Como ver, le estás ordenando, le estás mandando. El hecho que el patrón tiene al trabajador para decirle, ¿sabes qué? Suspende ahí, vete para allá. Deja ahí esa área y vete y cámbiate para esta parte. Entonces, esos son los derechos subjetivos de crédito. Los derechos que tenemos las personas sobre otras personas para pedirles, para exigirles el cumplimiento, para exigirles, por tanto, lo que viene siendo una orden, el cumplimiento de una orden, el cumplimiento de un mandato. Y por último tenemos a los derechos subjetivos reales, o simplemente a secas los derechos reales. ¿Cuáles son los derechos reales que van a dar pauta al siguiente tema, que son los derechos reales, los derechos patrimoniales o derechos de la propiedad y de la posesión? Son los derechos que tienen las personas para disponer libremente de sus bienes, de sus objetos o de sus cosas. Un derecho real es el derecho, la facultad que tiene la persona para disponer libremente de sus bienes, de sus propiedades, de sus cosas y de sus objetos. Siendo tú dueño de un coche, eres el único que estás facultado para hacer con tu coche lo que quieras. Lo mismo lo vendes, lo pintas, lo regalas, lo destruyes, le haces cambios. Es tu coche, entonces tú tienes el derecho de hacer con tu coche lo que tú quieras, lo que tú desees, porque tú eres el dueño. Si tu papá es el dueño de la casa, él puede hacer lo que quiera. Si quiere, le pone un cuarto más, le quita un cuarto, amplía la sala, amplía la recámara, quita paredes para que haya una recámara más amplia, quita el jardín, pone otra casa habitación, la pinta, la cambia de color, le quita las ventanas, le pone otras puertas, hace lo que quiera con él, con ella. ¿Por qué? Porque eres el dueño, es el propietario. Entonces, él como dueño tiene el derecho de disponer dentro de lo legal lo que quiera con ese objeto y esa cosa. Si papá es el dueño y la quiere regalar en lugar de heredártela, o la quiere vender en lugar de heredártela, pues es su derecho. Él tiene el derecho de disponer libremente con sus propiedades, con sus bienes, lo mismo. Si tú eres el dueño de tu celular, solo tú eres dueño y haces lo que quieras con tu celular. Lo compras, lo regalas, perdón, lo vendes, lo destruyes, en un arranque de ira, de enojo, lo avientas,
y lo tronaste, echó a perder. Bueno, pues es tu celular, tú haz lo que quieres con él, y si tú lo hiciste, pues ni modo, es tuyo, ¿no? Malo cuando otra persona te lo recibe, entonces así ya es otra cosa. Los derechos reales son los derechos o las facultades que tienen las personas para disponer libremente de sus bienes, de sus objetos, de sus propiedades. Y que por tanto vas a hacer tú con ello lo que quieras dentro de los términos legales correctos o debidos, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de problemas. Bueno, con eso terminamos nuestra clase, jóvenes. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom. Les pido que se conecten todos porque es importante su asistencia para efectos de calificación y por tanto no sean afectados si es que no asisten al Zoom. De todos modos, ante cualquier inconveniente tenemos en nuestro WhatsApp, tenemos el teléfono para que me hagas saber el inconveniente o el problema que tienes si es que hagas a faltar. Pero sí es necesario que se comuniquen para dejarles la tarea, dejarles todo y las instrucciones y aclaraciones que estimen importantes. Nos vemos en unos segundos en Zoom, compañeros.